A principios de la década de 2000, el vibrante ritmo de la música duranguense resonaba con fuerza en México. Su característico pasito de baile, lleno de entusiasmo, era contagioso y se convertía en el alma de cada celebración. En este panorama musical, Sergio Gómez y su banda, Capaz de la Sierra, destacaban no solo en México, sino también en el sur de Estados Unidos, gracias a su potente voz y estilo inconfundible. Sin embargo, su fulgurante éxito pronto se vería opacado por un suceso trágico que marcaría al mundo de la música grupera en el país. Hoy exploraremos los escalofriantes detalles que rodean el trágico desenlace de Sergio Gómez, quien desestimó las amenazas que había recibido antes de un importante espectáculo. Los comienzos de una leyenda. Paulo Sergio Gómez Sánchez era su nombre completo. Nació el 2 de junio de 1973 en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Provenía de una familia numerosa. Él era el tercero de 5 hermanos de origen muy humilde, donde el trabajo era esencial, realizando largas jornadas a cambio de unos pocos pesos. Era un niño alegre, siempre estaba contento y era amoroso con su familia. A los 6 años comenzó a mostrar su gusto por la música, motivado quizá por su padre, quien tenía su propia banda de música regional llamada Happy Boys. Se casó muy joven con Felicitas García y ambos se mudaron a Chicago. Allí, comenzó como asistente de sonido del grupo Horóscopos de Durango y luego se incorporó a Montes de Durango, donde tuvo la oportunidad de cantar. A finales de 2002, formó un grupo de músicos de ascendencia mexicana, una banda regional norteña que retomó sonidos de batería, teclados, tambora y saxofón. Decidieron llamarse Capaz de la Sierra. Muy rápidamente, esta difusión de alegres sonidos se hizo popular en los Estados Unidos y así nació el famoso pasito duranguense. Si bien había surgido de la mano de Paraíso Tropical, la banda de Sergio lo llevó a la cima de la popularidad. El 8 de febrero de 2003 fue la primera vez que apareció en escena Capaz de la Sierra, y ese mismo año lanzaron su primer álbum. En tan solo 4 años, se convirtieron en una de las bandas más famosas dentro de ese género musical. Con sus 2 primeras producciones impusieron un récord de ventas simultáneas en Estados Unidos y México, superando las 200.000 copias vendidas, lo que les valió su primer disco de platino en 2004. A partir de 2005, comenzaron sus éxitos internacionales con Procuro Olvidarte y Mi Credo. Sergio tenía el sueño de convertirse en solista y ser un Marco Antonio Solís, esas fueron sus propias palabras. En mayo de ese año, haría su última presentación en Dallas con todos sus integrantes, y días después anunciaron su separación. Sergio comunicó a sus fans que armaría una nueva banda con el mismo nombre, ya que le pertenecía. Esto generó una demanda judicial por parte de los otros integrantes, quienes reclamaban parte de la propiedad y explotación del famoso nombre con el cual se hicieron conocidos y recolectaron tantos éxitos. Tras varios meses de disputa, acordaron que Sergio se quedaría con el nombre y las canciones bajo la condición de que tuvieran otros arreglos musicales. Los otros integrantes, por su parte, se quedaron con los instrumentos y el autobús. Sergio reunió nuevos músicos y lanzaron Capaz de Todo por Ti. En septiembre brindaron su primer concierto en el Auditorio Nacional, mientras que los demás integrantes formaron la banda AK7. Un tiempo después, el cantante fue demandado nuevamente por sus excompañeros al no respetar el acuerdo sobre los arreglos musicales. Además, el público le hacía llegar su descontento cuando se percató de que la banda no tocaba en vivo y utilizaba grabaciones de los exintegrantes. Humberto Durán, un nuevo integrante de la banda y el más cercano a Sergio, confesó que a finales de noviembre de 2007 notaba que el cantante estaba muy nervioso y preocupado por algo. Ciertamente, él temía por las consecuencias de una relación sentimental que mantenía con una mujer prohibida, vinculada a un hombre oscuro y poderoso. El 1 de diciembre, se prepararon para dar un show en el Estadio Morelos de Morelia, Michoacán. Previo al comienzo del espectáculo, Humberto quedó sorprendido por ciertas palabras que le expresó Sergio, quien le hizo saber que no tenía miedo a morirse y que, de ser así, lo haría feliz porque había cumplido su sueño de llevar a la banda al lugar que él quería. Existía un mensaje oculto en las palabras del artista, quizás sospechaba o presentía un destino final. El show fue un éxito. Pisaron el escenario luciendo trajes elegantes de color azul claro con bordados en plata y negro. El juego de luces y fuegos artificiales le dio el marco festivo que hizo estallar la algarabía de los casi 40.000 fans que se agolparon para ver y bailar junto a su banda favorita. Interpretaron sus más famosas canciones durante aproximadamente 2 horas. Participaron en el evento El Saca, quien también tuvo un triste final, Joan Sebastián, Germán Montero y el grupo Tierra Ciega. Alrededor de las 3 de la mañana, finalizó el show. Cansados pero contentos por el éxito, decidieron retirarse del lugar y emprender un viaje a Puerto Vallarta, donde tenían que dar otro recital.
Se dividieron en 3 camionetas. Sergio abordó una, acompañado de su chofer, Jesús Manuel Sánchez, y los promotores, Javier Rivera y Víctor Hugo Sánchez. El viaje transcurría en total tranquilidad, pero al poco rato sucedería lo peor. Una caravana de aproximadamente 10 vehículos comenzó a perseguirlos, portando armas largas, realizando maniobras para acercarse a cada camioneta y divisar en el interior quiénes estaban. Finalmente, encontraron a la persona buscada, Sergio. El cantante fue secuestrado junto a los empresarios Víctor Hugo Sánchez y Javier Rivera. El tiempo pasaba y el miedo a lo peor se hacía cada vez más fuerte. Al cabo de 2 horas, los promotores fueron liberados, pero nada se supo de Sergio. Los integrantes de Capaz de la Sierra no querían levantar sospechas, así que decidieron no dar aviso a las autoridades por miedo a las represalias que podían tomar los secuestradores. Los habían obligado a descender de los autos y su intención era pagar un rescate por su compañero de banda. A pesar de esto, el miembro de Capaz de la Sierra, Félix Ramírez Vargas, sostuvo que las maniobras llevadas a cabo por los sicarios tenían que ver con un secuestro exprés y con claras intenciones de asesinarlo. En principio, lo que alertó la desaparición de Sergio fue la ausencia a una conferencia de prensa pactada anteriormente y también la ausencia al show al que se dirigían en Puerto Vallarta. Así comenzó la búsqueda y el revuelo en los medios de comunicación. Los hermanos de Sergio, Juan y Óscar, emprendieron su propia búsqueda. A medida que transcurría el tiempo y no tenían noticias, el 3 de diciembre, en el kilómetro 6 de la carretera Morelia-Chiquimitio, lugareños divisaron entre unos matorrales, a 40 centímetros del asfalto, un cuerpo sin vida de un hombre de unos 35 años. Avisaron a la policía y, cuando las autoridades llegaron al lugar, se supo lo peor: Sergio Gómez había sido asesinado. Humberto Durán fue quien confirmó en el servicio forense un tatuaje en su brazo izquierdo de una pantera negra con garras pronunciadas, lo que desvaneció cualquier tipo de dudas. Los restos presentaban signos que delataban una cruel tortura, exhibían fuertes golpes, estrangulamiento y quemaduras. Su rostro estaba sumamente inflamado y su cuerpo había sido quemado con una sustancia desconocida, además de que mostraba claras muestras de estrangulamiento. El detalle más oscuro que los investigadores tomaron como un mensaje de los sicarios fue que los genitales habían sido destrozados a golpes. También circuló la versión de que el cuerpo de Sergio Gómez había sido cuartizado, pero las autoridades lo negaron, y esto se confirmó cuando salieron a la luz las fotografías tomadas en el momento de extraer el cuerpo del lugar. Las imágenes eran de una índole muy morbosa, muchos pensaron que no había necesidad de que salieran a la luz, aunque quizás fueron un mensaje mafioso. Días después del brutal asesinato, las noticias en los diarios aseguraban que si el aviso de la Policía Federal Preventiva hubiera sido más rápido, esta podría haber rescatado a tiempo al cantante de las manos de los sicarios. Son muchas las teorías que se desprenden de este brutal crimen. La que más relevancia tuvo estaba relacionada con Nazario Moreno González, el Chayo, extinto líder de un cártel, y el motivo sería una diferencia de intereses entre las bandas que representaba el crimen organizado. Capaz de la Sierra había actuado en una fiesta de los rivales directos del Chayo, los As, y esto no le había caído nada bien. Cabe destacar que, a pesar de todo esto, Sergio Gómez y su banda aparentemente no tenían relación alguna con el crimen organizado, pero queda más que claro que la forma en la que operan muchas veces se da de manera forzada y el vínculo se establece a través de intereses por parte de la mafia. Otra versión estaba ligada a un crimen pasional, que también estaba relacionada con el cártel. Una traición se paga con la vida, ya sea por intereses comerciales o amorosos. Esta teoría se construyó por los daños infringidos en el cuerpo de Sergio, que tenían que ver con una quemadura directa en los genitales. En el año 2006, Sergio suspendió un show en ese lugar debido a las amenazas. Un año después, lo llevó a cabo reforzando la seguridad al momento del espectáculo, y los resultados fueron fatales. Los artistas veían la imposibilidad de suspender el espectáculo porque todo estaba dado para que se llevara a cabo: la publicidad, la venta de tickets y el pago por adelantado. Por este motivo, la amenaza nunca fue reportada a las autoridades. Felicitas García, esposa de Sergio, supo que él presentía su muerte. El jueves 29 de noviembre, días previos a la tragedia, había tenido una conversación telefónica con un cierto tono de despedida. Le pidió que se cuidara mucho, que cuidara a la familia y la sacara adelante, haciendo hincapié en la posibilidad de que se avecinaban tiempos duros. Los restos de Sergio Gómez fueron llevados al Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, donde se realizó la necropsia, y en la noche del 3 de diciembre se entregó el cuerpo a la familia, que lo trasladó hasta Ciudad Hidalgo para ser velado en una casa perteneciente a sus tíos. Al día siguiente, un féretro de color cobrizo lo llevó hasta la Ciudad de México y fue colocado en una capilla.
Su llegada provocó un caos entre los medios de comunicación y sus fanáticos, lo que generó cierto enojo por parte de los familiares, que tuvieron que ingresar corriendo al lugar para darle el último adiós. Los desmanes continuaron y los empujones de las personas resultaron en un cuadro de cristal roto y varios vasos rotos. El personal de la capilla se vio obligado a cerrar las puertas, evitando el ingreso de periodistas y fanáticos. La gran despedida se llevó a cabo durante 10 días y visitó varios lugares, incluyendo la Catedral Metropolitana de Indianápolis, entre otros. Finalmente, en la mañana del 13 de diciembre, los restos fueron enterrados en el cementerio West Ridge Park Cemetery, al oeste de Indianápolis. Antes de finalizar este video, vamos a contarte 2 detalles más de esta historia. Al cabo de un año de la muerte de Sergio, Francisco Joel Mendoza anunció el rodaje de una película llamada El Grupero, la muerte de un cantante. Nació con la idea de ser un homenaje, pero lamentablemente se convirtió en una grabación llena de polémica y contradicciones. El cineasta había expresado que su idea no era meterse en controversias ni en ámbitos morbosos y que su deseo era mostrar su visión del astro duranguense, dirigido con mucho cariño a sus seres queridos. El director aseguró que en su momento había tenido la oportunidad de mostrarle el guión a Sergio y que le había encantado. Finalmente, el 28 de agosto del año 2008 se estrenó la película, y entre varios detalles, la cinta contaba que su esposa había contratado a los sicarios para que lo mataran, lo que desató muchas polémicas y el disgusto entre los familiares, quienes se suponía eran los principales afectados por el film. Finalmente, el domingo 26 de junio de 2011, la Procuraduría General de la República reveló al presunto asesino de Sergio Gómez. 2 pistoleros de la organización criminal conocida como la Familia Michoacana declararon que el responsable era Arnoldo Rueda Medina. Este delincuente, siguiendo órdenes directas del Chayo, secuestró, torturó y ejecutó a Sergio por negarse a pagar un soborno. Sin embargo, el verdadero motivo podría ser otro. Si te apasiona este tipo de contenido y quieres estar siempre al tanto de las últimas noticias y actualizaciones, asegúrate de suscribirte.